Un gusto saludarlos, soy Pascal Beltrán del Río y esto es Círculo de Ideas. Hoy están en el programa Francisco Sea. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches y buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están? Ángel Verdugo. Buenas noches. Y José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Bueno, entre viernes y sábado, luego de 17 horas de debate, quedó aprobado en el Senado de la República la legislación reglamentaria de la reforma en telecomunicaciones. Un largo debate que venía, por supuesto, también debatiéndose por muchas semanas en los medios de comunicación. Ahora ha pasado a la Cámara de Diputados, llegó ayer por la tarde, ayer sábado por la tarde a la Cámara de Diputados, que tendrá un periodo extraordinario para completar esta aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Pepe, buen día. ¿Cómo viste el debate y qué podemos esperar hacia adelante? Pues como tú dices, exacto, 17 horas de debate. Creo que Ángel Verdugo se aventó 15, como nos estaba diciendo hace rato. 15 hasta que se quedó dormido. Hasta que se quedó dormido. Creo que como a las 3. Como a las 3. Correcto, Ángel. Ese es el nivel del debate. Entonces, así es. Está muy interesante. No, pero se quedó dormido a las 3 de la mañana. O sea, no fue poca cosa. Y habría que decir, y además, más de 6 meses de incumplimiento del mandato constitucional de haber tenido esta ley en diciembre del año pasado, sin que realmente eso hubiera generado debate alguno. No cabe duda que los enfrentamientos encendidos... Discusión sí en los medios, pero bastante estéril, ¿no? Estéril, pero además me parece que ninguno de los actores relevantes tuvo una posición fuerte sobre la demora que empezó a producirse sobre esa ley. Eso no importaba, han importado otras cosas incluso... Sí, lo digo en ese sentido, no se aceleró porque hubiera una exhibición pública del retraso del incumplimiento de la ley. En absoluto, eso no hizo ninguna mella, y quizá ahí vendría la primera reflexión, ¿no? Se ha tratado de quizá de una de las leyes más polémicas, más discutidas, con los mayores enfrentamientos, posiciones desde técnicas hasta ideológicas, y a pesar de todos esos enfrentamientos, uno se pregunta que si para el para el PRD o para el PAN, se trataba de una ley tan importante, vital, como se dijo desde que se anunció la reforma constitucional, de poder entrarle a abrir la competencia contra los monopolios. ¿Por qué esta ley, por ejemplo, no jugó o no la jugaron con la fuerza que jugaron la reforma política, que en muchos momentos condicionaban la aprobación o la participación en otras leyes, por ejemplo la energética, hasta que salieran las nuevas reglas para repartir el poder político? Y uno piensa que, bueno, si ellos no jugaron esa, pues tampoco es porque fuera uno de sus asuntos prioritarios. Y eso se conecta, o más bien lo conecto, luego cómo resultó la votación, ¿no? La madre de todas las batallas genera... 80-37 en lo general, 85-12 en lo particular. Exactamente. Digo, nadie puede dudar que en las últimas semanas uno puede advertir la construcción de una amplia mayoría que votó a favor de la ley, no tengo la menor duda, pero tampoco puedo dejar de advertir que la ley Telecom dejó profundas divisiones dentro del PAN y dentro del PRD. Ahí está el Madero, que anuncia un voto en contra de la ley, pero no puede convencer a su bancada, y más de la mayor parte de ella, 20 panistas contra unos 12, votaron a favor y contrario a la línea de Madero. Y en el caso del PRD funcionó un poco, estaba pasando un poco lo mismo. Al final el Zambrano tiene que subir al Consejo Político Nacional para sacar un exhorto y pedirle a los diputados que el día anterior habían aprobado el dictamen en comisiones, ¿no? Senadores, perdón, que ya habían aprobado el dictamen en comisiones, un amigo de José Luis, por cierto,
Y eso logró frenar al máximo nivel, o sea, él, al Zambrano, no los logra convencer. Entonces, me parece que el proceso deja, por un lado, división, deja fragmentación, deja polarización y deja un sabor de boca, por lo menos eso lo pongo sobre la mesa. Creo que y esto le va a encantar aquí a Paco Sea, pero creo que la ley Telecom, finalmente, si la ruptura del pacto había comenzado con la energética, esto es el requiem. ¿Ya no es pactofílico? Aquí, no, más bien, yo soy, claro, exacto. Sí, creo que Telecom acabó con el fin del periodo de los consensos, que permitió, digamos, en el primer tercio del gobierno de Peña Nieto sostener su impulso reformista, y ahora regresamos un poco, pues, a lo que ya conocíamos de la discordia, el enfrentamiento, la polarización y la dificultad. ¿No? Sí, claro, pero creo que esa se puede sacar no por el consenso pluripartidista, sino por el consenso bipartidista. O sea, PRI y PAN, como ya estaba cantada. A ver, destruyó todas estas cosas, dice Pepe Ángel Verdugo, pero ¿deja certeza jurídica esta reforma? ¿Certeza de que los propósitos originales de promover la competencia se van a cumplir? Antes de entrar al aire, yo les recomendé un artículo que escribió hoy mi buen amigo Luis Rubio acerca de eso que estás tú mencionando. La seguridad jurídica o la inseguridad jurídica que se deja, que es costumbre entre nosotros. Yo creo que antes de entrar a ese punto, que creo que es el toral, es el central de esto que vimos estos, vamos a decir, últimas semanas, pero que se resumen primero en la discusión del dictamen y posteriormente ya en el Pleno. Primero la aprobación del dictamen en Comisiones Unidas y posteriormente la discusión del dictamen o dos dictámenes en el Pleno. Estamos hablando de dos leyes, la ley de telecomunicaciones y la otra de radiodifusión o servicio público, alguna cosa. La otra es menor, son 32 artículos, una cosa así. Lo primero que debo señalar es que cuando yo veía estos espectáculos que los vimos el año pasado en las reformas constitucionales, me daba risa. O sea, yo reconozco que me reía, sobre todo cuando vi a aquel diputado enseñando sus vergüenzas con unos calzones negros y cintillo rojo o a la inversa. Ya no te ríes sino lloras. Ahora ya no me río, me da pánico. Realmente, al estar viendo esto que comentábamos, esto de las horas del debate que aguanté, una persona que le interese el futuro de este país, su modernización jurídica o la actualización del basamento jurídico de este país, no puede menos que estar asustado en este momento. Y llegamos al punto que señalas, creo que después habrá posibilidades de dar algunos detalles específicos, pero en lo que señalas tú, yo no concibo cómo, después de no haber cumplido con el plazo fijado constitucionalmente del 8 de diciembre, prácticamente hoy son 7 meses de incumplimiento. Ya estoy de acuerdo. Exactamente, por ahí se empieza la indefinición jurídica. ¿Por qué? Porque no hay medio de apremio alguno. El tiempo legislativo es maravilloso. Bueno, pero aquí ni siquiera eso. El tiempo legislativo es cuando están en sesión y no terminan de desahogar los asuntos. Entonces dicen, separa el reloj y punto. Pero aquí ni siquiera habían empezado el trabajo de hacerlo. Entonces, estamos ante supuestamente la reforma que iba a acabar con los monopolios. Pues no, esta ley no tiene por objeto acabar con los monopolios, porque los monopolios únicos, reales, verdaderos de este país son Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Punto. Lo demás es simplemente un acto típico del onanismo a que nos han acostumbrado nuestros políticos. Es decir, ¿quién se puede atrever a afirmar que una actividad donde hay 5, 6, 8, 10 actores con diferente grado de
de penetración o de control del mercado. Es un monopolio, es simplemente... Va en contra de la definición totalmente natural de monopolio, así es. Aunque sí tienen condiciones. Podrá haber contubernio, podrá haber un oligopolio, políticas oligopólicas, monopolio no es, estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué señalo esto? A sabiendas de lo que estás tú mencionando. Porque cuando se trata de una ley, tiene que haber la precisión jurídica obligada. Estoy de acuerdo. No se puede manejar. Por eso se inventa lo de preponderancia. Efectivamente. Entonces, como no se quiere entrar y hay que buscar, y están los arreglos políticos, aborta todo lo demás. Se crean una serie de mecanismos e incluso el senador Roberto Gil, que tuvo un papel destacado en el debate, que luego en mi siguiente intervención lo diré, pero dice, le dimos al mundo nosotros este concepto de la preponderancia. Bájale 3 rayitas de volumen al radio, ¿no? Es decir, ¿qué se puede decir de todo esto que hemos visto y de la cantidad de demagogia que se ha vertido y que se va a seguir virtiendo en Cámara de Diputados? Porque otra vez, igual que con la energética, ahora vamos a ahorrar en esto, a ver, lo cual es falso de toda falsedad. Se queda algo que es evidente hoy, ya cuando pasó la efervescencia aquella de la desvelada del viernes al sábado, y que hoy hay 2, 3 análisis y los va a ver en los siguientes días cuando termine la discusión en Cámara de Diputados. La falta de claridad jurídica en lo aprobado y en lo que se va a aprobar, que seguramente saldrá en sus términos, como se dice, la falta de definición conceptual en muchas cosas, que va a permitir o que las cosas sigan tal cual en la parte esencial, o que haya una materia de amparo, para que, como dijera el bate del crucero, ampárame, amparito, aunque no seas juez de distrito. Va a ser una burla completa lo que va a suceder, y ya hay un primer amparo, creo que fue Televisa, por esto de la preponderancia, esa discusión entre si es por servicios o es por sectores. Termino diciendo lo siguiente para abonar a esto que señalas. Hubo un senador del PRD, que se dio el lujo al tomar el párrafo de la reforma constitucional, donde, como dicen los clásicos, les espetó en su cara: señores, ustedes ni siquiera saben gramática. Una frase tiene sujeto, verbo y predicado, y aquí el predicado es este, y les hizo una disección casi lingüística, donde les dijo, ni siquiera estudiaron, eso lo digo yo, pero es la conclusión, ni siquiera pasaron lengua nacional cuando eran estudiantes de la primaria. A ese grado, eso es lo que vimos. En conclusión, ¿qué queda? Un mamotreto que va a ser sujeto de cuestionamientos mil, no solo políticos, sino desde el punto de vista técnico incluso, porque hay otro elemento. Mientras el mundo va avanzando a la convergencia y mediante un instrumento puedes dar todos los servicios más los que vengan en los próximos 5 o 10 años, aquí estamos en una discusión como si estuviéramos hace 20 o 30 años en materia técnica. Eso evidentemente, creo yo, no va a satisfacer a potenciales inversionistas, y sí satisface y deja a los actuales jugadores, actores, y aquellos que ya veían que Telmex, América Móvil o American Móvil, como quieran, les iba a regalar su infraestructura y aquellos iban a hacer. Yo creo que ahorita están lamentándose de que eso no va a ser. Paco Sea, esto que señala Ángel es producto de los 7 meses que pasaron, es decir, el largo tiempo que pasó después de que tenía que haber estado aprobada esta legislación simplemente sirvió para enredar más la discusión y que el resultado fuera más incertidumbre que la que había. Yo creo, Pascal, que estos 7 meses que pasaron son producto del desconocimiento de la clase política del tema. O sea, porque creo que hay grandes senseis en el tema, ¿no? O sea, aquí los que se muestran ante la opinión pública como los grandes conocedores del tema son 3 personas, bueno, 2 de hecho. Está Javier Lozano y está Roberto Gil, Javier Corral. Bueno, Roberto Gil. Desde el punto de vista dio una, o sea, ha estudiado, es la banda de los Javieres y la Purifica. Bueno, Purificación Carpintero, pero ella es diputada y eso ya es materia de otro análisis. Los dos, por cierto, los 2 Javieres del mismo partido
partido político, pero con posturas totalmente encontradas. Entonces ahí viene mi primer revire a mi buen Recuerda que está en la silla de Musacchio, ¿eh? No se te olvide. Sí, claro. Ten cuidado. Sí, no es asunto menor. Con respeto. Ya las canas La empiezan silla ahí de a pesar. Humberto. Pero pues yo no veo que aquí venga un enfrentamiento al interior del PAN, porque es un enfrentamiento que se había dado políticamente y no por la propia ley. O sea, estos señores están enfrentados porque cada uno tiene su propio equipo político, me parece a mí. No sé, yo creo que la ley aquí les viene quedando guanga. El problema grave es que aquí de verdad tenemos pocos legisladores que saben verdaderamente de lo que están hablando. Javier Lozano le sabe, pero tiene sus intereses, y el señor Corral le sabe y tiene los propios, suyos, ¿no? Entonces ellos han sido los que han manejado el asunto. En cuanto, yo creo que también hay un problema que tenemos muy grave de falta de precisión jurídica de las cosas, y ahí coincido mucho con lo que dice Ángel Verdugo. O sea, a ver, cuando estás hablando de una ley de este calibre, no puedes verdaderamente dejar las cosas tan abiertas. Sí, a ver, nadie puede negar que Televisa tiene el dominio en el mercado de la televisión. O sea, ¿por qué? Porque la televisión se mide por rating, y si el rating que le mide a Televisa es el que una empresa que se llama Ibope es el que te marca todos los días, pues entonces, por supuesto que tiene el dominio, ¿no? Y creo que así tienes que, o sea, como no es un servicio por el que pagas, sino tú estás vendiendo publicidad, pues creo que sí lo tienes que medir a través de tu audiencia, y no es la única forma en que puedes verdaderamente medir que Televisa sea el actor preponderante en el mercado de la televisión. Pero tú puedes verdaderamente tomar en cuenta que Televisa es el actor preponderante a través de lo que te dice Ibope. O sea, es la primera pregunta. O sea, por supuesto, no, ¿eh? O sea, no tienes ningún instrumento del Estado que te pueda decir si es preponderante o no, porque el Estado no sabe cómo están las audiencias, y es una empresa privada la que te dice cómo está el asunto. Entonces, ¿tú cómo le dices? Ahora, si estamos, por ejemplo, en el caso de Telcel. Telcel sí es el actor preponderante porque tú sabes que tiene X número de suscriptores, claro. Pero a ver, primero hubo una serie de complicidades de los gobiernos anteriores para que Telcel llegara hoy en día a estar en el lugar en el que está, pero también le invirtieron una cantidad de dinero impresionante, ¿eh? O sea, Telcel le invirtió en publicidad, Telcel le invirtió en puntos de venta, Telcel y cuando en empezaron... infraestructura. Claro, sí, en infraestructura, que es lo más importante. Así es. Pero cuando empezaron verdaderamente, si tú te acuerdas del mercado de los celulares, ¿no? O sea, remontémonos, ¿no? Los primeros que empezaron a vender fueron los de Iusacell, claro, ¿no? Eran los primeros que empezaron a vender. Y cuando vendían, no era del actual propietario, sino era de Peralta. Era de Peralta, efectivamente. Pero después salió Telcel, y Telcel lo que hizo es tener una estrategia mucho más agresiva. Tener un celular era un asunto verdaderamente de gente rica y de gente muy poderosa, y así en ese mercado se manejó Iusacell. ¿Qué fue lo que hizo Telcel? Yo me acuerdo perfectamente, no sé si tú te acuerdas, empezaron a vender los celulares en Aurrerá. Y le bajaron al precio de una forma muy importante, y empezaron además de todo a tener más cobertura que Iusacell, porque Iusacell tenía un público muy específico que no necesitaba, por ejemplo, hablar por teléfono celular en Chiapas, ¿no? Y Iusacell lo que le apostó fue a otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y entonces hoy en día, después del tiempo, tú tienes que castigar la actitud de un empresario que verdaderamente le metió dinero, que nadie se lo regaló. O sea, eso es lo primero. Yo reitero, digo, esta situación del tiempo legislativo y de la falta de respeto que tienen los que hacen la ley a la propia ley es algo verdaderamente difícil de entender. Y otra de las cosas que es importante, y también ahí coincido con Ángel, a la hora que tú empiezas a ver las definiciones de los términos, a la hora que tú empiezas a ver esta discusión que no, yo también tuve la mala fortuna de no tener absolutamente nada más que hacer ayer, y vi el debate. Y había gente que, de verdad, yo hubiera le pedido a alguien que me hubiera llevado, aunque sea una película vieja de Cantinflas, porque los escuchabas y decías, ¿es cierto lo que está diciendo este señor? O sea, no tenía ni la menor idea. Muchos se pararon nada más a hablar de forma dogmática, y además empezaron a cansar, porque me parece que es lógico, ¿no? Este sistema que tenemos de estar discutiendo y de hacer grandes debates. Todo para el final y luego hacer 17 sesiones horas maratónicas. Llega un momento en que ya ni siquiera entiendes y ya no quieres saber. No te dicen, oye, sí. Yo creo que hasta algún perredista trasnochado votó en favor y cuenta se dio. Porque de verdad empiezas a ver, ¿no? Bueno, las imágenes, además de todo, que lastiman a todos los mexicanos,
mexicanos, de los legisladores que ahora ni siquiera los puedo criticar, porque a las 4 de la mañana a cualquier ser humano le da sueño, ¿no? Y hay unos que ya tienen su edad, como mi querido Pepe, que pues, se duermen en la curul, o sea, es lógico y es evidente. Entonces, digo, ni siquiera vimos un debate, yo es lo que platicaba con César Camacho, lo mejor que le hubiera podido pasar a este país era un debate abierto, un debate en conceptos, un debate técnico, en donde pudieras ver las posturas reales, pero cuando realmente ni los señores tienen, ya ni siquiera tienen el ánimo de seguir despiertos, pues ¿qué debate puedes escuchar? ¿No? Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa, y lo digo porque además estoy totalmente de acuerdo con Ángel, esto va a ser motivo de una cascada de amparos impresionante. A ver, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Que es uno de los... Lo que quedó, ¿no? Bueno, que es una de las partes fundamentales, y la independencia del mismo. Y se dice que se apuntaló la independencia. ¿Qué autonomía tiene algún, dije, un instituto? Es más, perdón, o sea, yo sé que le voy a quedar muy gordo a muchos ministros. La Suprema Corte de este país tiene de verdad independencia. O sea, me lo pregunto y le hago una pregunta real y clara. ¿Tiene de verdad independencia la Suprema Corte de este país? Bueno, como si para el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede haber independencia, la verdad lo dudo mucho. Independencia, independencia, independencia. Lo que se llama independencia, no. Bueno, vamos a hacer un corte. Regresamos a discutir este tema, la reforma Telecom. Después de la pausa, no se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la aprobación en el Senado de la República de la legislación reglamentaria de la reforma en telecomunicaciones, misma que se debatirá y se aprobará en la Cámara de Diputados mañana lunes. Martín. Me llama la atención, Paco decía hace un rato que las discusiones, los temas de fondo, lo que realmente hace a una reforma ser de vanguardia, nuevamente vemos que se vuelve a quedar a un lado. Lo vimos en la energética, lo hemos visto en la reforma política, político-electoral, y hoy lo estamos viendo en la reforma de telecomunicaciones. Yo pregunto, ¿esta necesidad de la reformitis que en los últimos tiempos aqueja al país y a la clase política realmente nos va a llevar a buen puerto en un tema tan fundamental, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y del avance que debe representar para el país el contar con un sistema de telecomunicaciones moderno y de vanguardia a nivel internacional? ¿Realmente vamos a llegar a buen puerto? ¿Pero por qué lo dices, Martín? Porque no se decidieron a ir hasta el fondo. Porque los temas relevantes donde había polémica, los señores senadores prefirieron dejarlos de lado para no tocar los intereses donde realmente está el meollo del debate, no a nivel de monopolios como nos han querido vender el tema, sino a nivel de competencia que permita, porque la competencia, nos dicen los teóricos de la economía, no permite que haya un avance no solo a nivel tecnológico, sino que se mejoren las cosas, sino también para abatir costos y que la competencia genere mejores servicios para los ciudadanos. ¿Dónde queda el ciudadano en todo este debate en relación del sector de las telecomunicaciones? Porque el presidente y los secretarios y los diputados, y en este caso los senadores, cuando se aprueba la minuta, lo primero que dicen es: esta ley va a beneficiar a todos los mexicanos. ¿En qué? Yo creo que la gente ahorita no sabe ni qué onda con la ley de telecomunicaciones, ni para qué va a servir. De larga distancia, es decir, si hay muy chafa, y yo creo que ahí tiene razón Martín. Nos dijeron que ya no van a cobrar la larga distancia, sí, pero, y que vamos a poder ver Cablevisión más barato. Y eso fue lo que el cuate que usa el celular todos los días, perdón, pero yo no creo que la mayoría de la gente que tenga un celular estemos preocupados porque hablamos todos los días a larga distancia. Nuestras llamadas son locales, y ahí es donde está el meollo de la situación. Se cortan 58 veces en 10 minutos. Temas de multipropiedad, temas como la definición de preponderancia, si es por sector o por servicios. Temas tan importantes. Si va a ser más barato para el consumidor. Exacto, y es una reforma muy light, ¿no?, que realmente no se va a traducir en un mejor contenido y en mejores servicios para
el consumidor de todos los servicios de telecomunicaciones y por ende en precios que realmente sean competitivos y que le permitan a mexicanos que hoy no cuentan con servicios ¿Tú no lo ves? de telecomunicaciones contar con servicios realmente modernos después de esta reforma. No lo veo, no veo por dónde y coincido con Ángel cuando dice es más de lo mismo y esto no va a abonar en una mayor certeza jurídica que en consecuencia se traduzca en una mejor situación para todos los mexicanos en materia de telecomunicaciones. No lo veo. José Luis. Pues a ver, yo empezaría diciendo que a mí me sorprende el nivel de confusión en torno al tema. Claro. Y me parece también impresionante el nivel de... que te sorprenda, dirían los clásicos. Sí, me parece... El nivel de anticipación en torno a diagnósticos donde yo creo que la gran mayoría de los que han opinado, no me refiero a esta mesa evidentemente, sino en los periódicos, ni siquiera han leído lo que se aprobó o lo que está en vías de aprobarse. Y eso me parece importante, ¿por qué? Porque en este país somos especialistas en eso, en dar una conclusión, un juicio categórico, sentenciador, en contra o a favor, pero que me parece que no es algo estudiado y que además creo una cosa, es un tema muy complejo, incluso si uno lo quiere estudiar. Salvo en una cosa, sí tenemos que hacer consenso para ese juicio, no fue penal. Exacto. Ya lo dijo el Ejecutivo Federal. Sí, aunque ahorita discutimos, creo que quizá estaba fuera de lugar. Fue una aprobación en offside. Pero a ver, ¿no? menciono eso por lo siguiente. Me parece que hay cosas tan contradictorias como que hoy uno lee ayer la prensa en la mañana de la jornada de proceso, hoy domingo. Bueno, hoy domingo el país encabeza diciendo que es una reforma que va a acotar a los dos grandes grupos, ¿no? Hacia allá voy, Pascal. ¿Sí? Es decir, uno ve la prensa internacional y celebran la decisión del Congreso mexicano, del Senado, porque acota a los dos poderes oligárquicos más fuertes que se presume que hay en este país, que es Telmex y es Televisa, ¿no? Y lo dice un periódico internacional que creo que es bastante bien documentado. Y luego tenemos la prensa nacional y tú ves, de acuerdo al color de la prensa, pues tú ves los distintos diagnósticos que dan. Entonces, desde evidentemente que se ha vuelto a vender al país. Yo la verdad es que creo que hay que atender a que la verdadera reforma se dio hace más de un año, que es la reforma constitucional. Y ahí existen grandes avances que me parece que son innegables, en lo cual, al contrario a lo que estábamos, creo que sí hay avances, pero que evidentemente creo que cuando se pasa una legislación secundaria, pues uno puede tener distintas expectativas de legislación y donde evidentemente creo que hay un punto es que muchas cosas quedarán a discreción de la autoridad competente. Y eso, ¿cuál es el peligro? O sea, ¿qué es lo bueno? Pues que evidentemente todavía queda una instancia, un órgano colegiado que tendrá mucho poder, eso creo que en ese se lo puede discutir, que se van a determinar muchos temas, digamos, delicados, ¿no? Pero también creo que hay otro problema, que es que en este país, como se concibe a los órganos colegiados, es decir, cualquier oligopolio va a tener capacidad de comprarlo, pero eso digamos O sea, ¿tú crees como Paco que no estamos hablando de una instancia independiente? No, yo lo que digo es que estamos anticipando juicios y vísperas y creo que hay que esperar. Me parece que por más mediocre que haya sido la reforma, sí trae avances, o sea, sí trae avances, coincido con lo que aquí se ha dicho, no puede ser que al ciudadano le digan que el único beneficio que va a haber es que tiene largas distancias gratis cuando la gran mayoría de gente no tiene esa preocupación. A la gran mayoría de la gente lo que le preocupa es tener acceso a los medios de comunicación. Segunda, que funcionen. Tercera, que las tarifas tengan capacidad de contratar las más bajas y que sea de fácil contratación y no sea un tema complejísimo poderse cambiar de compañía. Y ese tipo de cosas que hablan en pro del consumidor. Que esté desbloqueado tu equipo celular cuando lo compres. Eso es lo que eso es el anuncio que hicieron. Por Dios. Pero, digamos, finalmente yo terminé diciendo, o sea, me parece que hay una gran superficialidad desde
el propio Ejecutivo Federal que pues dice que él ya mandó las iniciativas y no sabe ni cómo acabaron, pero ya todo el mundo en el gobierno está festejando y está echando la demagogia. Hasta los legisladores que ya se pusieron la camiseta del pípila y se están tirando porque saben que gracias a ellos el país, y me parece que falta todavía un gran proceso de análisis de verdaderamente cuáles son los pros y los contras de esta reforma. Ángel Verdugo. Yo creo que ahorita cuando dice José Luis, hay grandes o hay avances ahí. Yo creo que esa no es la discusión, es decir, pero hacer todo esto para que no cobren la larga distancia, digo, me parece, es como querer matar una hormiga con una cuerno de chivo. Digo, dices, simplemente es una decisión administrativa, la cual además ya estaba en proceso. Es más, hay planes de las compañías telefónicas donde te incluyen un número X de llamadas a todo el país y Estados Unidos y Canadá. Así como antes eran los datos ilimitados, ahora lo que cobran son los datos, ¿no? Realmente es ahora. La trampa burda esa y ese número de los 19,000 millones de pesos. El entrevistado que tuviste es que coincidió plenamente contigo. Unos dicen 19, otros 26. Otros 22, ¿no? No, son 19, los contamos yo y mi entrevistado. Así es, efectivamente. Él con un entrevistado que tuvo, los contaron peso por peso. No más que les falta decir que un altísimo porcentaje de la larga distancia son empresas, no son personas físicas. En México la gente habla en su zona normalmente, pero bueno. ¿Hay quien habla de larga distancia cuando tienes elementos como el WhatsApp? ¿No? Efectivamente, ¿no? Pero eso ya está incluido en tu aparato. Ahora, su tarjeta. Pero ahorita mencionó José Luis, en relación con el consumidor que le preocupa el precio. De las 95 o 98 millones de teléfonos celulares o de líneas celulares, el 85% son prepago, no pospago. Y el minuto, el precio promedio en prepago es 3 o 4 veces el pospago. Ahora, ¿por qué hay tanta gente? Porque no les interesa. Es decir, una gente llega y le mete su saldito y le mete, pero no anda viendo, no, aquí esta compañía. Ese consumidor es el consumidor sueco, no es el consumidor mexicano. Esa idea de que se va a preocupar, eso no es cierto. Porque además de todo tienes que dar de entrada una tarjeta de crédito para poder tener el celular. ¿Y quién las tiene? ¿No? De ese gran mercado. Estamos ante un problema de informalidad, de sustraerse a esa actitud de proporcionar información, etcétera, etcétera. Pero hay otra cosa más ahí. Tenemos a Telcel, América Móvil, o sea, todo ese conglomerado, y por otro lado tenemos a Telefónica. Ya tiene Telefónica muchos años y no ha podido pasar del 25, 26%, y ha hecho campañas y todo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees? ¿por qué crees? Porque el consumidor mexicano está contento con el servicio que recibe de la competencia. Punto. No hay forma. Porque si un mexicano... ¿De la competencia? Sí, claro, la competencia de Telefónica es Telcel. El que controla el mercado. Pero no, o sea, ¿lo controla en qué sentido, Pepe? Si tienes tú una compañía que tiene el 70, otra el 26, bueno... A ver, ya, a mí me gustaría abonar algunos datos a la discusión. Bueno, antes de eso, para terminar. Estoy de acuerdo con buena parte de lo que dice Ángel, pero creo que... ¿Cómo es posible? Porque ahí subyace algo que es suponer que el consumidor es idiota. No se cambia porque es muy bruto, si acá es mejor. No, no es cierto. No se cambia no por eso. No se cambia porque está a gusto con el servicio que está recibiendo. ¿Que es muy caro? Bueno, ¿por qué no hacemos una campaña? ¿Por qué el Estado mexicano no inicia una campaña de información donde de múltiples maneras y mecanismos claros y sencillos educa al consumidor y decirle, mira, aquí estás tú, con Telcel te cuesta esto, con Telefónica te cuesta esto, con Axtel, con este, y los pone a todos, pero de manera masiva, de tal manera que el consumidor, oye, pues aquí me puedo cambiar. A ver, es que no... Permíteme. No solo es un problema de educación del consumidor, Ángel. No es un problema solamente de consumidor mal educado. Entonces vamos a caer en la conjura. Slim es malo. Terminemos. Bien, terminamos.
No, se puede matizar. Estamos aquí ante una situación donde de ahí, al quedarse esta gente ahí, al seguir con esa compañía, con Telcel, automáticamente concluimos, es que maneja los subsidios cruzados porque usa su fuerza acá. No estoy diciendo que lo hagas tú, que lo digas tú, hombre. No te pongas el saco. Entonces, son los argumentos que se dan pedestres, pues. Pero al final de cuentas, la gente sigue ahí. La gente sigue ahí. Cuando se desarrolla toda esta discusión, tenía por objeto quitarle a esta empresa de Slim, quitarle una parte de su infraestructura para que la usare las otras empresas que no son preponderantes de manera gratuita. Dicho de otra manera, para que el precio o el costo para los nuevos de interconexión debía ser cero. Incluso la OSD dijo, cuidado, eso no es correcto, no es productivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo tengo el 72%, 75% del mercado y la infraestructura para eso, y me dicen que yo le tengo que regalar a mi competidor eso, en ese momento, vamos a poner, la ley me lo obliga, perfecto, nomás que yo ya no invierto. Al cabo de 1 o 2 años, cuando la gente se vaya con él, en ese momento ya no va a haber capacidad para el tránsito, para el tráfico de llamadas. Le están dando muchas vueltas a un asunto que es muy sencillo. A ver, ¿sabes cuál es el asunto? ¿Por qué Telcel tiene esa cantidad de clientes? Porque encuentras una tarjeta amigo hasta con la señal de las quesadillas. A ver, todos esos argumentos me parecen muy válidos, pero sobre todo quiero abonar un poco en la perspectiva de cómo tratar de juzgar si esta es la ley que necesitamos o no, que un poco esa es la discusión de fondo. Y por supuesto ahí coincido con Ángel, creo que el tema no es si van a ser un poco más baratas las llamadas de larga distancia. Creo que hay argumentos fuertes para tratar de ponerla donde incluso se puso desde la reforma constitucional, en el que se dijo, señores, si este país no luchamos contra los monopolios y abrimos la competencia en un sector caracterizado por la concentración, las posibilidades de recibir inversiones y desarrollar el sector se van a limitar. Yo no conozco un solo investigación importante de algún organismo financiero internacional, desde el Fondo Monetario Internacional, que no serán, por supuesto, conspiradores de nada, ni la OCDE, que no hablen de que en México, en el sector de telecomunicaciones, tenemos un problema severo de altísima concentración de la actividad. Y junto a eso, los datos que dio el propio secretario de Comunicaciones y Transportes el día previo a la aprobación, diciendo que México había pedido la espeluznante, y estoy casi entrecomillando, cifra de más de 100,000 millones de dólares en los últimos 4 años por el retraso, nos dan un poco algunos elementos para situar esta discusión. Y después de situarla te diría, lo que vienen son preguntas. ¿Esta es la ley que necesitamos para lograr capitalizar esos 100,000 millones de dólares? ¿Cuál fue el impacto o por qué, si no es la ley que necesitamos y se diluyó, o como decía Martín, fue una versión light, qué es lo que explica que no se haya podido dar? ¿Por qué algunos de los temas más polémicos se sacaron en aras del consenso? Pero si veníamos del consenso, el consenso estaba en el pacto. ¿Qué pasó con el pacto? El debilitamiento del pacto hizo que la coalición política, que sí podía enfrentar grupos empresariales tan fuertes, se debilitara y entonces tuviera que transigir. Pero vamos a dejar esas preguntas en la mesa y las contestamos, las respondemos regresando de la pausa. A mí me gustaría saber por qué Pepe trae una pluma si no está escribiendo nada antes de ir a la pausa. Es grabación. Una pausa, regresamos a responder las preguntas de Pepe Buendía. Regresamos a Círculo de Ideas. Cuando este tema de telecomunicaciones se planteó en la mesa del Pacto por México a inicios de sexenio, lo que se dijo es que se quería estimular la competencia. Y hace un momento Pepe Buendía decía, a ver, con esta ley, con la reforma constitucional, con la legislación reglamentaria, ¿hemos logrado un marco legal que propicie la competencia? José Luis. A ver, a mí me extraña esta, digamos, preocupación y este
nivel de concentración en la calidad de las leyes para que sean las leyes que nos lleven al futuro que México requiere. Yo preguntaría... ¿Por qué? Porque realmente pocas veces se cumple la ley estrictamente. Por una cosa básica, o sea, yo les preguntaría, ¿ustedes conocen las leyes norteamericanas? ¿Creen que son de la perfección, de la ingeniería que tienen? Es decir, el sistema legal norteamericano está basado en principios, es que son mucho más abstractos, en 14 principios, claro, y funciona el país. ¿Por qué funciona en realidad? Por las políticas públicas que aplica, porque tiene funcionarios, porque tiene el sistema contrapesos, porque tiene un tema que realmente me parece sorprendente, esto de siempre estar buscando al enemigo, y el enemigo de unos años para acá se llama don Carlos Slim, porque detrás de él está el chupacabras y está Carlos Salinas de Gortari, y entonces ahí está la confabulación, ¿no? Es decir, las sumaciones. Yo me pregunto, y vuelvo al ejemplo de los norteamericanos. El pueblo norteamericano, ¿qué prefiere? ¿Que vengan millonarios a invertir al país? Claro, que vengan chinos, que vengan rusos, que le inviertan. Pues ¿por qué? Porque en la medida que haya inversión hay riqueza y hay empleos y hay una serie de cosas. Y aquí estamos en este rollo de donde quisiéramos matar a los 2 o 3 gentes que pues concentran poder. No, yo creo que es falso que concentren todo el poder económico, porque como dijo Ángel, pues están compañías extranjeras que han venido a competir, y creo también que es un asunto progresivo y que también un asunto de cultura del consumidor, de ir cambiando de opciones y que la gente diga, me cambio de opción. Parte de lo que la ley sí hace es facilitarte la posibilidad de cambiarte de compañía, cosa que antes era un poco más compleja, pero ahorita se puede. Pero si no se da, pues ¿cómo le vas a poner una pistola a la gente para que se cambie forzosamente, para que no esté con el malo de la película que se llama Carlos Slim? Me parece que hay mucho debate pues muy populista en torno a esto y que está basado en puros clichés de lo que hemos venido pensando que es la competencia y el libre mercado. ¿Cuántos de esos que lanzan esas críticas no estarán con esa misma compañía? Claro. Además, claro, así es. Yo entiendo muy bien el argumento de José Luis y creo que tiene mucha razón. En los Estados Unidos las leyes son mucho más abstractas y se van a las políticas públicas, son mucho más laxas, son además principios, ¿no? Eso es real. No, y la jurisprudencia importa muchísimo, ¿no? Pero desgraciadamente aquí tenemos algo que no lo tienen los norteamericanos y se llama amparo. ¿No? Y ese amparo, por eso es importante. Ahora, por eso, es que es el asunto. Ojo, porque ahí es de las pocas cosas que son bastante claro el avance de la ley. Por ejemplo, ya ahora cuando haya amparos sobre... No, espérame. A ver, ahora cuando haya amparos no se va a suspender el acto. Pero eso era ya existía, Pepe, no es de ahorita. De todos modos, eso ya existía antes. Pero finalmente ese es el problema en la precisión de las leyes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Las leyes nunca van a ser perfectas y además de todo menos con el Congreso que tenemos. Son 628 analfabetas, bueno, no 628 porque algunos se me van a enojar, pero por lo menos 610 leyes reglamentarias. O sea, estás hablando del reglamento, Pepe, pero el problema de lo que va a regir un principio constitucional que ya se aprobó hace mucho tiempo. ¿Cómo vas a reglamentar la aplicación del artículo constitucional si no tienes las reglas en el terreno de los hechos para que funcione esa reforma en telecomunicaciones? Y tengo entendido que estas reformas secundarias o estas leyes secundarias tienen la finalidad de regular o reglamentar la aplicación del principio constitucional, que es muy general. El amparo, y en este país no se le niega una suspensión a nadie, es como un vaso de agua. Pero aquí hay, bueno, la suspensión definitiva, espérame tantito, la suspensión provisional es la que no va a haber. Eso sí, esas chicanadas creo que esas sí las van a contar. Pero eso no fue de esto, ya hace 1 o 2 años la habían la provisional. A ver, una precisión legal. Antes de estos amparos hay una figura que si verdaderamente hay cuestiones graves que afecten la constitucionalidad de la ley, hay una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte lo valora por sus méritos. Yo ahí sí, a diferencia de Paco, yo sí creo que la Suprema Corte es independiente en este país. No vamos a decir en ciertos temas para no equivocar. Pero sí me parece. Pero la acción de inconstitucionalidad, ¿quién la puede promover? Sí, por eso. A ver, de varios diputados. Hay personalidad jurídica. El propio legislativo. Pero el propio legislativo. No, hay varios. Bueno. Pero a ver. Pero el ciudadano común no. A lo que voy, mi punto es, sí hay una esclusa que es un filtro en el cual, si verdaderamente hay cosas graves, aberrantes, pues hay antes de llegar a la parte particular de que cada quien
lo usa a su favor o en contra a través de los amparos. Si hay, creo que hay una figura, pues, se puede revisar si la legislación no es la... Pero con que la figura de A ver, la pero mira, inconstitucionalidad... a ver, la acción de voy a, inconstitucionalidad. Paco, A ver, aquí hay nada más una aclaración rápida. Algo que no puede hacer ninguna ley, que Pepe, y no lo va a hacer ninguna, es regular al mercado porque se le dé la gana a la ley. O sea, eso sí es real, ¿no? O sea, si yo digo a partir del día de hoy por ley, ustedes van a consumir tacos de suadero, si a mí no me da la pero los gana... de aquí no de oración, no lo voy a hacer. Así es. O sea, Sí, sí, eso sí, es lo sí, primero. sí. ¿Qué es lo que pasa? No, pero o sea, puedes tener leyes pero proteccionistas que la política privilegien comercial y permitan el funcionamiento de un sector sobre espérame, otros. si tú eres consumidor, eres demandante de un servicio, y yo quiero comprar chicles, y en cada esquina lo único que me encuentro son Trident, voy a comprar Trident, porque yo quiero un chicle de menta, y no voy a estar yendo a 25 tienditas. Si yo quiero utilizar mi teléfono con una tarjeta de prepago, y lo único que encuentro, y es en serio, con la Es señora de amigo las Kit, quesadillas, así es, hay es amigo amigo de Telcel, pues al señor no le vas a quitar el mercado por más leyes que hagas, proteccionistas o no, o digas que es malo, que el chupacabra, o no sé en qué orden sea. Mira, voy a hacer políticamente incorrecto. Voy a hacer políticamente incorrecto. Qué raro. Bien, pero antes de eso hablaré de ese ejército de los hombres de amarillo. Esquina que te pares en el área metropolitana y en una buena cantidad de ciudades del país, los hombres de amarillo están en cualquier crucero vendiéndote las tarjetas Sí, una de buena, Telcel. una Amigo buena Kit. estrategia Entonces, mercadotécnica. por más que admire yo a Gil Díaz y el abajo de eso, pues si no tiene a gente vendiendo ahí, pues nomás no, pero seré Está claro. políticamente incorrecto. Mi impresión después de esto que hemos platicado y de ver esto que ha sucedido en la Cámara de Senadores y que seguramente se va a replicar en diputados, es que esta reforma, con más gente de acuerdo, con diputados en calzones, ¿no? Yo creo que esta reforma no es una reforma de telecomunicaciones, es una reforma política. Y las reformas políticas no se hacen en el Senado, se hacen en el despacho del presidente. Voy a poner una situación hipotética. Esa fue la acusación, así es. Hipotética completamente. El presidente hoy es Carlos Salinas. ¿Qué habría hecho el susodicho? Llama al ingeniero, todos sabemos quién es el ingeniero, Sí. llama al ingeniero, llama a Emilito, llama a Ricardo Salinas y a Paco Gil. Serían los cuatro. ¿Quieren algún otro actor? Creo que con los cuatro está representado el asunto. Yo estaba muy chico como para que ¿De me acuerdo? hablaran A los cuatro ahí, señores, tienen todo el tiempo del mundo para resolver este enojoso asunto. Por favor, lo que pidan ustedes, que agua mineral, que taquitos de suadero del güero, aquí por Horacio, o del borrego viudo, lo que quieran. Pero no salen de aquí si no arreglan este asunto y le dan al país lo que requiere ahora sí, para que haya servicios mejores, más etcétera, etcétera, todo el rosario. Yo les aseguro que antes de media hora se habrían puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó en enero del 89, ya sabían ellos el peso de la mano del presidente Carlos Salinas. Eso, mientras no lo haya, por eso dije, voy a ser políticamente correcto, mientras no haya esa fuerza del Estado manifestada así, vamos a seguir viendo debates de 20 horas, vamos a seguir viendo a Javier Corral, Javier Lozano gritarse, decirse, y el consumidor y el nivel real de competitividad de amplios sectores de esta economía va a continuar igual e incluso peor, porque algunos actores van a decir, ante esta incertidumbre, mejor yo congelo. O sea, lo que dices, no hay ni visión de país, ni convergencia de visiones. Ni La reforma fragmentación de política telecomunicaciones. lo que está generando son falsos consensos, Así es. leyes mediocres y Mira, quizá ilusiones como no las que a hay lo mejor mejor tuvieron ley el PAN y el PRD, reglamentaria. de pensaron que sí iban a poder con los poderes fácticos y al final Mira, se durmieron. Pepe. Porque oye, después de 6 meses... Abundo, Ajá. no hay mejor ley reglamentaria que un buen manotazo en la mesa correcta.
Martín, tenemos 2 minutos para cerrar, te toca. Bueno, pues por todo lo que hemos visto Da y el como manotazo. decía Ángel Verdugo, sí, definitivamente no hay una reforma de telecomunicaciones de avanzada. Sí hay cosas vamos, que vienen a regular de una mejor forma el mercado, pero mientras sigan los mismos jugadores dentro del mercado, pues vamos Si a no hay seguir nuevos viendo las jugadores, mismas no. prácticas Claro. que hemos visto en las últimas décadas y de los últimos años dentro de las telecomunicaciones modernas. Y efectivamente el tema de la mercadotecnia es fundamental para el éxito de estas empresas y es muy plausible el que se haya logrado ese tipo de formas de ganarse el mercado. Eso es legal, eso es lícito. Vamos, es parte de toda un trabajo y de una inversión, porque no nada más son los fierros de la industria, es ganarse el mercado y es ser predominante en el mercado. El tema político es donde realmente está el atorón, donde está el nudo y donde yo creo que pues las cosas van a seguir Y exactamente el tema igual. económico que planteó Ángel, si a alguien se le obliga a invertir y luego a compartir la infraestructura, obvio. ¿cuál va a ser el incentivo para seguir invirtiendo? Le robo 15 segundos a esos 2 minutos que dijiste. Es increíble que no tomemos en cuenta los millones de mexicanos que hoy, gracias a esa tarjeta Amigo Kit, gracias a ese prepago, los señores, es un plomero que ve en una bicicleta y dice plomero, celular tal, yesero y esto. Todas esos cientos de miles, por no decir millones de mexicanos, trabajadores, No, ya, ahora sin ya. seguridad. No, es que es serio. Es que ya me deprimiste. No es que es en Que a serio. esta altura del partido nos digas que lo que hay que celebrar es Nadie que existe piensa en Amigo ellos. Kit. No. Bueno, y los ¿dónde trabajadores están tienen las un celular. compañías? ¿Dónde están las compañías? Las posibilidades de futuro y Pepe. la baja exigencia me Pepe, abruma. Desde hace 15 años se está viendo a ese No. ejército de cientos de miles y ahí está. La estrategia ¿Por qué las es válida, otras compañías Por favor, no han pero eso atacado pasa en eso? todas las partes Y del además mundo. mencionó- Bueno, Oye, por favor, de acuerdo, pero además más barato porque hay menos concentración. Por eso, No van a oye, salir y ensalzarlos. Mencionó Ángel, además oficios no nobles, móvil, pero hay de por todo. Es que el tema es Está bien, político. efectivamente. ¿Qué Es importan cierto. los monopolios si van a tener un No, por favor, un Tenemos que teléfono concluir el debate en este punto. Esperemos que Y eso es aquí muy haya escuchado importante, usted argumentos que le sirvan a usted en lo personal para entender mejor este tema de las telecomunicaciones. Sin duda va a ser un tema sobre el que vamos a tener que regresar en próximos programas de Círculo de Ideas. Muchísimas gracias por su atención, gracias a nombre del panel. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 de la noche por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.